Ya, chicos, gracias, Pedro. El tema que nos corresponde, o que me corresponde en esta ocasión, chicos, es hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Acá vamos a ver diversas patologías, pero dentro de las más principales vamos a tener la placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y la ruptura uterina. Pásamela, Pedro. Para hablar de hemorragias, la placenta previa es una de las patologías que con más frecuencia se presenta dentro de todas las hemorragias de la segunda mitad, y es esta patología la que va a ocasionar hemorragias en la gestante, que estas son prevenibles si es que lleva un control adecuado la paciente, y que esta se puede ver mayormente a partir de las 28 semanas, que es donde se puede dar el diagnóstico de una placenta previa. Antes de esa edad gestacional no se puede hablar de placenta previa. Recordemos que todavía el útero es pequeño y puede haber una migración todavía de la placenta a la parte superior. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces vamos a definir como una placenta previa. Se supone que el lugar óptimo de la implantación de la blástula es el tercio superior o medio. Por lo general siempre ocurre ahí, y en la mayoría de las veces la pared posterior. Pero cuando esta va a tener una implantación en el borde inferior del segmento, entonces ahí vamos a llamar la placenta previa. Como se ve en la imagen, tiene que ser el segmento uterino inferior, que es la parte celeste que está en la parte inferior. Solo ahí vamos a denominar esta definición, ¿no? Vamos a ponerle esta definición. Siguiente. Vamos a clasificar. Anteriormente la placenta previa se clasificaba como oclusiva, marginal, ¿no? Todas esas definiciones que anteriormente se las colocaba, o parcial. Ahora solo se clasifica como placenta oclusiva, que nos va a permitir por lo menos intentar un parto vaginal, la no oclusiva, y la oclusiva es que no permite por nada un parto vía vaginal. Aparte de esta clasificación, existen otras, la siguiente por favor, donde más adelante lo vamos a ver, ecográficamente la vamos a clasificar midiendo lo que es el segmento del cervix, a cuánta distancia se encuentra del orificio cervical interno. Ahí las voy a mostrar. Pero la placenta previa, etiológicamente, se supone que la invasión trofoblástica tiene que estar indemne para que se pueda implantar. Pero en muchos de estos casos el endometrio cicatrizado puede evadir esta implantación, y puede ser este proceso la que nos pueda hacer que la placenta al momento de implantarse busque una necesidad, mucho más aporte de oxígeno, nutrientes placentarios, y es así que en esas patologías como el tabaco, el embarazo múltiple o la alta resistencia a grandes altitudes, puede llevar a que esta implantación no se dé adecuadamente, ¿no? O sea, busque otros lugares donde haya mayor oxigenación o se haga mucho más extensa la placenta. Entonces, el riesgo de placenta previa aumenta de acuerdo a edades gestacionales menores, ya que el crecimiento que va a tener normalmente hacia el fondo va a estar un poco limitado. Pero a medida que la placenta va creciendo, a medida que va avanzando la edad gestacional, esta se va reacomodando. Es así que por eso les mencionaba que a partir de las 28 semanas para adelante, recién podemos estar hablando de una placenta previa, que hasta el final del parto no se va a determinar realmente si es que esta va a ocluir el parto o no. La siguiente. Entonces, la frecuencia de placenta previa en embarazos únicos es de 2.8%, de acuerdo a la guía de la maternidad, por 1000 gestaciones, y de 3.9 en embarazos gemelares, ¿no?
Sabemos que que el embarazo gemelar, la placenta tiene que ser mucho más extensa, busca mucho más espacios. Entonces, la implantación de la placenta previa en los gemelares es mucho mayor. La placenta previa también está muy asociada a lo que es secretismo placentario. En el 5% de los casos, muchos de estos tampoco tienen antecedente de cesárea, y las que lo tienen se está relacionado con un 40%, ¿no? ¿Qué quiere decir? Paciente cesariana anterior está muy estrechamente relacionado con cesárea previa. La siguiente. Entonces, clínicamente, dentro de todas las hemorragias, la placenta previa justamente es la que no presenta sintomatología florida. Puede ser que la paciente, como vemos acá, esté durmiendo y pueda presentar una hemorragia. O sea, ¿qué quiere decir? Esta es una de las patologías donde se presenta que la paciente no le va a doler y no se va a despertar por eso, no solo va a despertar porque está mojada o ve sangre roja, brillante, es de presentación insidiosa, puede haber bastante sangrado, puede ser escaso, dependiendo en qué etapa de la gestación estamos, ¿no? Y esta es la diferencia característica que tiene la placenta previa, de que es indolora. Eso no se olviden, chicos. Es indolora la placenta previa. Siguiente. El diagnóstico la vamos a hacer a través de la clínica, ¿no? ¿Qué está haciendo la paciente? ¿Qué estuvo haciendo antes de que presente la hemorragia? Si le duele o no le duele, de qué color es la hemorragia, ¿no? Entonces, que la anamnesis nos va a determinar qué característica tiene la clínica de la paciente, qué características va a tener la hemorragia, qué factores hay asociados a esta, ya pueden ser embarazos gemelares, no sé, cesárea anterior, macrosómicos, o sea, tiene que haber algún factor de riesgo. Por lo general se asocia a factores de riesgo o antecedentes de miomectomías o algún tipo de cirugía que esté a nivel del útero, ¿no? Aparte de que debemos preguntar cuáles son los desencadenantes, ¿no? Si la paciente estuvo haciendo esfuerzo, si tal vez la paciente se golpeó o estuvo durmiendo. Entonces, esa va a ser la característica clínica que nos va a determinar de qué tipo de hemorragia estamos hablando. Otra que nos confirma al realizar la exploración obstétrica externa, o sea, a través de las maniobras de Leopold, muchas veces porque la placenta previa se ubica en el borde inferior o en el segmento inferior, el feto va a tomar otras posiciones. Puede estar en transverso, puede estar en podálico, o puede tener algún otro tipo de presentación, porque justamente el estrecho inferior está ocupado por la placenta. Entonces, eso puede hacer que el feto adopte otro tipo de posiciones, ¿no? En este caso, cuando nosotros evaluamos, no va a haber una contracción, no vamos a encontrar eso, el útero va a estar relajado, vamos a poder tocar a la paciente, ella no va a sentir dolor, ¿no? Pero nosotros, al realizar una especuloscopía, vamos a poder comprobar cuál es el origen del sangrado. Muchas veces cuando el cervix está aperturado, nosotros podemos colocar el espéculo y podemos evidenciar que está ahí la placenta cuando la gestación está avanzada, ¿no? Lo que sí está contraindicado o no se recomienda realizar es el tacto vaginal, pero hay situaciones en las que sí se puede hacer, como por ejemplo, tú estás en sala de operaciones y quieres evaluar, confirmar, o estás en una sala de partos y tienes un anestesiólogo al lado, o todas las medidas necesarias. Si es que la paciente presentara una hemorragia, en esos casos sí se puede hacer. Por eso no es que esté contraindicado el tacto vaginal, solo que no se recomienda realizar si no tienes un sitio adecuado para hacerlo. Siguiente. Entonces, el diagnóstico gol estándar, digamos, para poder nosotros hacer, corroborar nuestra clínica, nuestro examen físico,
lo podemos comprobar con lo que es una ecografía, ¿no? Nosotros directamente hacemos una ecografía transvaginal, esa es la que se recomienda para poder localizar la placenta. Si ustedes ven acá en la imagen donde dice cervix, es la parte inferior, toda esa porción va a ser el cervix, la placenta justamente va a estar ubicada por encima del cervix, ¿sí? Y las partes fetales que están por detrás de las líneas lilas, es así como se va a exponer al momento de la ecografía. Entonces, el hallazgo de una placenta previa antes de las 24 semanas no debe interpretarse como tal, ¿no? Debemos estar un poco más avanzados en edad gestacional hasta las 28 semanas y podemos recién establecer el diagnóstico definitivo. Antes de eso podemos hacer un seguimiento, control, observar a esta paciente, ¿no? Tener cuidado de todas maneras, pero el diagnóstico se hace más adelante a medida que la gestación sigue avanzando. Al nosotros realizar un diagnóstico ecográfico, el diagnóstico de la mayoría de las placentas previas es mediante ultrasonografía, ¿no? Que nosotros podemos realizar a partir del tercer trimestre vía transvaginal. Existe también la ecografía transabdominal, pero tiene muchas veces inconvenientes al momento de realizarlas. De hacer se puede realizar, pero las mediciones no son exactas, a no ser que sea un ecografista pues, muy experimentado, que también lo hacen, y eso lo pueden tomar normalmente por vía transabdominal, ¿no? No es una contraindicación realizar vía transabdominal o vía transvaginal pese a existir una placenta previa. No aumenta la hemorragia al momento de realizar una ecografía transvaginal, así que se puede realizar de los dos modos, pero lo que se recomienda para una mejor localización, una mejor medición más precisa es la vía transvaginal. A veces las pacientes son obesas o la vejiga está llena o no evacuaron adecuadamente o la presentación cefálica también está presentada al estrecho inferior. Entonces, esas cosas pueden dificultar al momento de nosotros realizar una ecografía. Por eso es que la sensibilidad de la ecografía transvaginal es del 87%, tiene una especificidad de 98, un valor predictivo positivo y negativo por encima de los 90. Entonces, por eso es que ha demostrado ser segura en presencia de una metrorragia estable. Como les digo, no va a agravar el cuadro de sangrado, se puede realizar, porque no es algún examen donde lo hagamos bruscamente, ¿no? Es sumamente adecuado, sencillo y que se puede realizar. Siguiente, por favor. Existe, como les digo, la clasificación ultrasonográfica, donde esto es de algunos autores, ¿no? Esto ha nacido de algunos autores, donde no hay un consenso, o sea, no se ha llegado a medidas exactas como para que todos podamos manejar, pero con esta clasificación se ha permitido diferenciar claramente que hay diversos tipos de placentas previas, ¿no? Como por ejemplo, cuando la placenta está por encima de los 5 centímetros, podemos hablar de una placenta no inserta, o sea, que no tendría por qué haber problemas, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer en una medición vía transvaginal. Si la placenta está de inserción baja, que es la medida de más de 2 centímetros a 5 centímetros, ahí vamos a hablar que tampoco habría problemas. Hay que observarlo, sí, pero no necesitamos tener una vigilancia estricta, ¿no? Puede ser esta presentación normal y no tendría ningún inconveniente en el momento del parto. Cuando la placenta está por encima del ángulo 0 hasta 2 centímetros, que es esa medida que se toma, vamos a llamarla placenta previa marginal. Lo mismo si es que llega hasta el orificio, una placenta previa oclusiva, ¿sí? Una
Si es que es más del ángulo cero, o sea, que está sobrepasando el orificio cervical interno, la vamos a denominar como una placenta oclusiva con sobreposición o superpuesta. Y si ya sobrepasa los 2 centímetros de luz del OSI, o sea, ¿qué quiere decir? Que cubre la parte anterior y sobrepasa el orificio cervical, entonces ahí ya estamos hablando de una placenta oclusiva total. ¿Cuál de estas pueden dar parto? Ahorita lo vamos a ver. Siguiente, por favor. En esta imagen vamos a ver que se dibuja bien, ¿no? Este colega que ha realizado estas ecografías lo ha hecho muy gráficamente, ¿sí? Y es así como, por ejemplo, en la primera imagen, donde dice place, acá podemos ver que la medición que le realices por encima de los 5 centímetros, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? La placenta está recontra alejada y esto no tendría que haber ningún inconveniente al momento del parto. La medición que se realiza es a través del orificio cervical interno. En la segunda imagen superior vamos a ver que está mayor a 2 centímetros hasta 5 centímetros, a la que se denomina placenta de inflexión baja, que también puede dar un parto normal, siempre con la precaución de todas maneras. Y la placenta marginal, donde la medición que se hace es de 0 a 2 centímetros, ¿no? Podemos ver que está a 1 centímetro, a 0.5, puede estar a 1.8. Entonces, dentro de este rango se la va a denominar marginal. Si la placenta llega hasta el orificio cervical interno, como podemos ver en la cuarta imagen, donde llega hasta ahí, pero no la sobrepasa, entonces vamos a decir que estamos en un ángulo cero o a 0 centímetros del orificio cervical interno. Entonces, todas estas pueden dar parto, incluso hasta la oclusiva, pero siempre en cuando esta paciente sea vigilada, ¿no? Si nosotros tenemos una placenta previa oclusiva, como es el ángulo cero, podemos permitir que esta paciente dé parto. Sí podemos permitir, pero con vigilancia y monitoreo estricto, ya que la presentación cuando va a descender muchas veces ocluye lo que es la placenta, impide que haya hemorragia. Siempre con la observación de que en algún momento esta paciente se nos pueda complicar y tenga que ser operada, sí, pero de que se pueda intentar un parto, sí se puede intentar un parto. Siguiente, por favor. Acá vamos a ver qué es la oclusiva total. Esta por ningún motivo va a poder dar parto, ya que la presentación va a estar por detrás de la placenta. Entonces, lo primero que se va a presentar al momento de producirse la dilatación va a ser justamente la placenta, ¿no? Y al distenderse, eso puede producir una hemorragia y afectar directamente al feto, ¿no? Ocurre como una exsanguinotransfusión que directamente afecta al feto, no a la madre, y puede haber desenlaces fatales en el feto, ¿no? En este tipo de casos de oclusiva total no se permite el parto, ya que el feto estaría directamente relacionado a la hemorragia que pueda presentar. Siguiente. Entonces, el diagnóstico diferencial se deben considerar todas las causas de hemorragia que podemos tener en la segunda mitad del embarazo. ¿Cuáles son estas hemorragias? Lo hemos mencionado. El desprendimiento prematuro de placenta, la ruptura uterina, lesiones vaginales o cervicales, ya sean pólipos, neoplasias, todas esas patologías traumáticas, la ruptura de vasa previa. Entonces, todos estos diagnósticos se repiten en todos los diagnósticos diferenciales que vamos a ver en los temas siguientes, ¿no? Todas estas son diagnóstico diferencial. Se supone que nosotros, al tener una paciente con hemorragia, debemos determinar de qué tipo de hemorragia estamos hablando, ¿no? Si es desprendimiento, si es una ruptura uterina, si es tal vez, no es ninguna de esas tres, ¿no? Puede ser una lesión vaginal, hasta un pólipo te puede producir sangrado. Entonces, eso se va a hacer el diagnóstico a través del examen clínico y físico de la paciente.
Siguiente, por favor. Cuando hay un cuadro de hemorragia y la hemorragia no es grave, puede ser que la paciente te mencione que tiene rasgos semánticos o pequeñas cantidades de sangrado y tenemos una paciente hemodinámicamente estable, entonces podemos continuar vigilándolo, determinando la edad gestacional, si es menor a 36 semanas o hay inmadurez fetal, ¿no? Debemos madurar al feto. Si el feto está vivo, sin signos de pérdida de bienestar ni malformaciones incompatibles con la vida, también debemos de manejarlo, ¿no? Médicamente. Si no existen otras complicaciones médicas, obstétricas del embarazo, que contraindiquen que debemos seguir con el embarazo, entonces podemos continuar. Y si la paciente ya no tiene hemorragia en 24 o perdón, de 48 a 72 horas, no existe ningún tipo de hemorragia, entonces podemos manejar con un tratamiento ambulatorio estricto, ¿no? Que vaya a descansar a su casa, haga reposo y posteriormente que venga a un control que nosotros la podemos citar, ¿no? 5 días, 7 días, para poder vigilar si es que nuestro tratamiento inicial ha sido lo correcto. Pero en cambio, si nosotros hay una paciente que de un momento a otro presenta un compromiso hemodinámico, no solo materno, puede ser fetal, entonces ahí sí estaríamos hablando de que la culminación del embarazo, ¿no? O sea, ninguno de los dos debe estar comprometido hemodinámicamente para que nosotros podamos decidir que continúe el embarazo. Independientemente de la edad gestacional, se debe terminar la gestación y para salvaguardar tanto la vida de la madre como del feto. Estas son las dos situaciones en las cuales se va a decidir de acuerdo al estado hemodinámico. Cuando es una placenta oclusiva total, mayor y sobrepasa el orificio del cervix, entonces la cesárea debe ser electiva, ¿no? Debemos programar a esta paciente de las 37 hasta las 38 semanas, no debemos dejar que el embarazo avance más, porque recordemos que la placenta, a medida que más avance el embarazo, va a ser mucho más sangrante, puede producirse una ruptura prematura de membranas, y al haber esto, entonces las hemorragias se han visto que son mayores a esta edad gestacional. Cuanto más a término, es peor, ¿no? Por eso es que se programan antes de tiempo en estas pacientes. La cesárea que se va a realizar, cuando la placenta se implanta anteriormente a la cara anterior del útero, entonces debemos evitar en lo posible poder tocar la placenta, ¿sí? Para que nosotros podamos extraer al feto sin provocarle ningún tipo de trauma, ¿no? Al feto. Si es una placenta no oclusiva, podemos esperar que la paciente tenga un trabajo de parto, que inicie un trabajo de parto y monitorear estrictamente. Si es que llegamos a una buena evolución del parto, la paciente no presenta hemorragias y el feto se encuentra dentro de la cardiotocografía, dentro de parámetros normales, podemos dejar que siga avanzando el trabajo de parto. Ya si estamos dentro del trabajo de parto, la paciente tiene una hemorragia, pero es mínima, entonces solo debemos evaluarla, ¿no? Constantemente, monitorización de lo que es tanto de la madre y del niño, y al momento de nosotros poder hacer la ruptura artificial de las membranas, muchas veces el descenso de la cabeza va a hacer que comprima tanto la placenta y el borde que está anterior a la presentación, y esta va a ocluir directamente y va a evitar que haya hemorragia, ¿no? Entonces, por eso es que a veces se recomienda una amniorexis
que nosotras mismas la hagamos y poder dirigir poco a poco, y que la presentación muchas veces ocluya la parte de la placenta y poder permitir que la paciente tenga un parto, ¿no? Si esto dentro del transcurso del trabajo de parto hay algún tipo de modificación que afecte al niño o a la madre, entonces ahí ya podemos terminar prácticamente el embarazo, independientemente si ya está en dilatación, no sé, avanzada, 4, dependiendo, ¿no? Siguiente. Entonces, al momento de realizar la cesárea, y estamos hablando de una placenta oclusiva, muchas veces no hay espacio por donde ingresar, ¿no? Como pueden ver ustedes en la imagen, la flecha roja nos indica más o menos dónde debemos hacer el corte. Y muchas veces al momento de realizar la cesárea, la incisión que vayamos a realizar vamos a hacerla por encima de la placenta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos la incisión a nivel de la placenta e ingresamos bruscamente la mano para romper tanto la placenta, romper el amnios y poder sacar al feto. O sea, para poder realizar todo esa extracción fetal, tenemos que hacer la maniobra de transplacentaria, se llama la incisión transplacentaria. Rompemos toda la placenta y nuestra mano directamente llega hasta la cabeza del feto, ¿no? Y eso es con la finalidad de que sea rápido y no pueda afectar al feto. Recordemos que la placenta al momento de sangrar, si es que sangra, afecta directamente al feto, ¿no? Con cuadros de anemia. Entonces, por eso es que la extracción debe ser rápida y sin perjudicar al producto. Dentro de las otras hemorragias vamos a tener lo que es el desprendimiento prematuro de placenta. Como pueden ver ustedes, la placenta normalmente, la mayoría de veces, se implanta en la parte del segmento superior, posterior, en la pared posterior, y muchas veces puede producir lo que son los desprendimientos, que se ve con rojo, que es el no, y esta puede llevar a afectar directamente a la madre, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, vamos a definir la placenta del desprendimiento prematuro de placenta como una separación prematura, ya sea parcial o total de la placenta, por encima de las 22 semanas de gestación y antes del nacimiento del feto. Esta puede ocasionar una hemorragia dentro de lo que es la decidua basal y afectar directamente a la madre. La característica que tiene el desprendimiento prematuro de placenta es que va a producir dolor a la madre, ¿no? Y se va a afectar directamente la madre con compromiso posterior del feto. Siguiente. Vamos a clasificarla en función de su localización respecto al corión, y esta vamos a denominarla, no solo hay una, o sea, no solo se habla de desprendimiento prematuro de placenta nada más, sino que tiene sus subtipos. Como por ejemplo, en la figura A, vamos a tener que va a formar como un hematoma retroplacentario porque está por detrás de la placenta, ¿no? Podemos ver. En la figura B, un hematoma subcoriónico, que quiere decir que está por detrás del corión, afecta parte de lo que es la placenta y siempre se ubica entre el corión y lo que es la placenta, ¿no? Existe otro hematoma subamniótico que es mucho menos frecuente, no tiene muchas repercusiones y muchas veces ni siquiera se las llega a diagnosticar ya, o sea, antes de no se puede diagnosticar y generalmente lo hacen después del parto. Donde va a haber un hematoma subamniótico que son pequeños, más circuncidados, o sea, más contenidos. Y generalmente, muchas veces después del parto, estos se pueden ver, ¿no? Como unas pelotitas que no tienen muchas repercusiones, felizmente.
Siguiente, por favor. Entonces, dentro de la epidemiología, la frecuencia es alrededor de 1 en 100 a 200 partos, es bien poca, ¿no? Es más frecuente en gestaciones pretérmino, con una tasa de 5.4%. También se han reportado una tasa de recurrencias en el 10%, ¿no? Después de que una paciente ya haya tenido un episodio de desprendimiento prematuro de placenta, puede volver a tener otro episodio. Ese es uno de los factores de riesgo. La prevalencia es del 0.7% en el Perú, aproximadamente, según las guías que se manejan. ¿Sí? Siguiente. Y la etiología vamos a ver que es por la alteración que existe a nivel de la implantación, ¿no? Puede ser también dada por la insuficiencia placentaria, una hipoxia intrauterina o la baja perfusión uteroplacentaria. Estos generalmente están muy relacionados con lo que es la placenta previa o la preeclampsia y el RCIU, donde hay una insuficiencia placentaria, ¿no? Son los principales mecanismos que pueden llegar a producir un aborto placentario, ¿no? La gran mayoría de casos a veces no se puede determinar, la causa es multifactorial, ¿no? Y se plantea una posibilidad de un mecanismo isquémico. ¿Qué quiere decir? Que hay una falta de oxigenación a nivel residual y que este va a ser el principal factor involucrado, donde se puede asociar varias patologías, pero las que por lo general se dan y son frecuentes es tanto la preeclampsia y el RCI. Estos son bastantes, muy estrechamente relacionados para producir una enfermedad isquémica placentaria. Estas dos patologías no debemos perderlas de vista. Si es que vemos que hay una paciente con un desprendimiento o sospechamos, debemos tomarle la presión y ante la sospecha de eso también debemos descartar una preeclampsia, ¿no? Si es que existe algún factor de riesgo relacionado. Siguiente, por favor. Dentro de la fisiopatología, como les mencionaba, hay una hemorragia. Esta hemorragia decidual que se va a llegar a producir va a producir un factor liberador de células deciduales, ¿no? Donde va a formar trombina, y esta trombina es uterotónico que regula la alta de apoptosis. Esta va a inducir una expresión de citocinas inflamatorias y a su vez va a llegar a producir una necrosis tisular. Todo estos eventos que se van a producir puede llegar a repercutir tanto en el útero y poder volver al útero un útero leñoso, duro, donde va a haber una extravasación y una infiltración posteriormente que no va a permitir que el útero se relaje. Siguiente, por favor. Hay factores, diversos factores relacionados, tanto demográficos, conductuales, históricos, maternos y asociados directamente con el embarazo. Como podemos ver, las tasas de OPRI o el riesgo relativo son múltiples. Dentro de estas es la hipertensión gestacional, la preeclampsia, ¿no? La ruptura prematura de placenta, el oligohidramios, que son patologías directamente relacionadas con el embarazo, ¿no? Pero también existen otras, como que es la multiparidad, pacientes mayores de 35 años, como en todas las patologías obstétricas, siempre estas pacientes están relacionadas con múltiples patologías que pueden afectar a la madre y al niño. También acá está el tabaquismo, el uso de drogas, factores de hipertensión arterial crónica que la paciente pueda tener, las trombofilias, diabetes, hipotiroidismo y el antecedente de desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Ya le hemos mencionado que este es un riesgo, un factor de riesgo muy asociado a esta patología que se vuelva a presentar. Siguiente. Para hacer nosotros el diagnóstico, así como las otras hemorragias, debemos hacer nuestro diagnóstico a través de la clínica. El sangrado vaginal, por lo general, siempre va a estar presente en el 2
al 5% de todas las gestaciones, ¿no? Pero va a haber una cuarta parte donde el desprendimiento es muy abrupto, y esto va a ocurrir en el 70-80%, ¿no? Y el sangrado va a ser rojo oscuro de inicio súbito y cuantía variable. ¿Qué quiere decir? Dependiendo cómo se presente el abrupto placentario, vamos a tener la cantidad de la hemorragia. Muchas veces puede ser traumática, ¿no? De un momento a otro es súbito. Y lo característico de esto es que tiene dolor, a diferencia de la placenta previa. Esta sí se va a acompañar con un dolor tetánico, intenso, donde va a haber una sensibilidad al momento de nosotros palpar a la paciente. Recordemos que acá el tono también puede estar aumentado, ¿no? Hay una hipertonía, y eso nos hace el diagnóstico de un desprendimiento prematuro de placentas. Puede haber sangrado oculto, o sea, no necesariamente la paciente va a venir con hemorragia, pero va a tener esa característica de un tono uterino aumentado, ¿no? Y al momento del parto, los coágulos adheridos que van a estar frescos, antiguos, son un diagnóstico también ocasional que se puede hacer. No siempre, como les decía, solo el 80% pueden venir con hemorragia, pero ese 20% donde la hemorragia puede estar por detrás, puede ser retroplacentario, y no vamos a poder ver por vía transvaginal. Lo hacemos muchas veces el diagnóstico después de un parto, ¿no? Después de un parto, una cesárea, donde encontramos coágulos negros adheridos a la placenta. Entonces, la tríada es el sangrado, el dolor abdominal y lo que es el registro cardiotocográfico, donde nos muestra una hipertonía, que también se puede diagnosticar clínicamente, y alteración en el feto, ¿no? Siempre va a afectar el abrupto placentario directamente al feto. Pero en algunos casos, por ejemplo, el 70% de los casos ocurren en gestaciones de bajo riesgo, o sea, que no tienen un antecedente previo o no existe un factor de riesgo relacionado a esta patología. No siempre se puede llegar a la etiología, a saber por qué se ha producido un desprendimiento prematuro de placenta. Siguiente, por favor. La clasificación clínica que se realiza es de acuerdo al grado y compromiso que puede existir tanto en la madre como en el niño, ¿no? Las metrorragias por encima de los 500 ya afecta directamente a la madre. Menos a esta cantidad todavía puede ser llevadera, soportable, porque justamente las gestantes en toda la etapa del embarazo, en los 9 meses que dura la gestación, se han preparado para esa pérdida de sangre. O sea, no les afecta que hay una pérdida de 500 ml, digámoslo así. No les afecta tanto a las madres porque para eso están preparadas. Entonces, por eso es que se denomina grado 1, ¿no? En el parto normalmente, en un parto normal, se puede llegar a perder hasta 500. No hay un trastorno hemodinámico en la paciente. Es así que puede haber acá una pérdida de bienestar fetal dependiendo de la cuantía del sangrado, que puede ser incluso leve. La coagulación va a ser normal. Puede haber unas zonas pequeñas, zonas pequeñas rojas azuladas en el útero, ¿no? Que eso no lo vamos a poder ver a través de un parto vaginal, pero sí en el momento de hacer una cesárea. Puede haber un desprendimiento de placenta de acuerdo al grado, menos del 30% no va a afectar directamente al feto, y la frecuencia mayormente es un 60% felizmente, ¿sí? Ya que el grado 2 y 3 son mucho más intensas, hay una afectación directamente de la madre, puede haber un shock de un leve, moderado hasta un severo, ¿no? La pérdida del bienestar fetal es evidente en estas pacientes y en el feto. Puede haber una coagulación compensada a través de la producción de fibrinógeno, que puede estar bajo. El aspecto del útero puede estar leñoso,
puede estar infiltrado y el grado de desprendimiento es mucho mayor, ¿no? Tanto el de grado 2 y el de grado 3 afectan al feto y lo podemos evidenciar y va a depender mucho del cuánto de hemorragia ha habido, ¿no? El desprendimiento, a diferencia de la placenta previa, esto afecta más a la madre y con repercusión posterior al feto, ¿sí? En cambio, la placenta previa, el sangrado directamente afecta al feto, no tanto a la madre. Siguiente, por favor. El diagnóstico lo vamos a hacer a través de la clínica directamente, pero también existe ayuda diagnóstica, como es la ecografía. La ecografía para todas las patologías obstétricas está muy bien estudiadas, muy bien dirigidas. Estamos, muchos de los diagnósticos que se realizan lo hacemos a través de la ecografía, ¿no? Y justo el desprendimiento no es la excepción, aunque solo tiene una sensibilidad de 25 a 50%. Muchas veces no se puede diferenciar. Y si es que también la placenta está en la pared posterior directamente, no la podemos ver porque directamente el feto es lo que nos impide ver algunas estructuras que están por debajo. Entonces, en la fase aguda del desprendimiento, muchas veces se ve una imagen hiperecogénica, como podemos ver acá en la imagen, donde están las flechas rojas y blancas, ¿no? Es como una masa se ve, ¿no? Nota hiperecogénica, o puede ser isoecogénica, pero a medida que pasa el tiempo, esta ya se vuelve hipoecogénica, ¿no? Si al inicio era hiper, ahora se vuelve hipoecogénica. Y el ultrasonido nos puede identificar estructuras del desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Que puede ser subcoriónico, retroplacentario, o si está preplacentario, dependiendo. O sea, directamente con esto nosotros podemos determinar dónde se ubica el desprendimiento. Pero como les menciono, solo de una sensibilidad de 25 al 50%, que es muy bajo, ¿no? Siguiente. Acá también podemos ver, ¿no? Mira, la placenta es en la parte blanca, esas flechas amarillas que pueden delimitar lo que es la parte hipoecogénica, al igual que en las dos imágenes, la hipoecogénica, nos puede dar el diagnóstico de un desprendimiento, ¿no? Estos, por ejemplo, son pequeños, ¿no? Al menos el del lado derecho de su pantalla. Entonces, esto es más pequeño, se puede observar, ¿no? En cambio, el otro es un poco más grande. Acá deberíamos ver lo que son las medidas, ¿no? No directamente con la foto, porque dependiendo a la intensidad o al acercamiento que le han puesto, se puede ver grande o pequeño. Siguiente, por favor. Entonces, el manejo del desprendimiento muchas veces es leve o de grado 1, donde nosotros podemos hacer un monitoreo permanente de las funciones vitales, tanto fetales, monitoreo fetal, un reposo absoluto, donde no haga que la paciente haga algún tipo de esfuerzo y que pueda aumentar su desprendimiento, ¿no? El desprendimiento con un feto pretérmino menor a 34, debemos estar muy atentos, observar, madurar, hacer ecografías obstétricas seriadas. Entonces, el manejo es mucho más estricto, a diferencia de un feto mayor de 34, donde se debe culminar la gestación dependiendo si hay algún grado de afectación del feto, ¿no? Muchas veces los leves, como les decía, se pueden convertir en graves, ¿no? En algún momento, porque tú no sabes si es que, en qué etapa del desprendimiento está. No sabemos si va a continuar, se va a quedar, ¿no? Entonces, estos que inicialmente son leves, pueden convertirse en graves, ¿no? O sea, no debemos perderlos de vista a estas pacientes con estos diagnósticos leves, o no debemos, como se dice, de poder minimizar, digamos, estos desprendimientos, porque son muy aparatosos. Yo hasta el momento no he visto un desprendimiento leve, ¿no? Generalmente los he visto aparatosos
y muy relacionados con lo que es la preeclampsia. Siguiente. El de grado 2 a 3, como les decía, estos ya se clasifican casi como uno solo porque acá sí hay una afectación de la madre y el niño, donde acá se debe activar lo que es la clave azul, ¿sí? Estabilizar a la madre porque está afectada directamente, y si el feto está vivo, debemos hacer una cesárea inmediatamente, o sea, es una cesárea de emergencia. No debemos demorarnos. Si nos demoramos mucho, ya no vamos a sacar un feto vivo, sino un feto muerto, donde generalmente estos llegan con bradicardia fetal, donde la extracción debe ser muy rápida, ¿no? Y dependiendo al grado de desprendimiento que haya, qué tan extenso sea, nos puede permitir extraer un feto vivo, ¿no? Estos están muy relacionados con la mortalidad neonatal de los fetos y también con lo que es parálisis cerebral, ¿no? Por lo que no reciben mucho aporte de oxígeno, ya que están en constante bradicardia, y eso es grave para los fetos, ¿no? Si es que existiera óbito y la paciente está estable o hay un trabajo de parto en fase activa, entonces debemos proseguir con un parto, siempre evaluando constantemente, y es así que en el alumbramiento también debemos de tener cuidado. No porque haya dado parto quiere decir que ya terminó el problema, no. Muchas veces esa extravasación que ocurre va a realizar que haya una infiltración de esa sangre al útero, y puede hacer que esta infiltración no haga que se contraiga, ¿no? Entonces, también estos están relacionados a la hemorragia posparto o atonía uterina. Debemos manejar lo que es las hemorragias posparto, la atonía uterina en el alumbramiento, y no debemos perder de vista a estas pacientes tampoco, porque justamente es las complicaciones donde se presenta en el posparto, ¿no? Antes de la cesárea. Siguiente, por favor. El pronóstico mucho va a depender cuánto de desprendimiento ha habido, qué factores asociados están relacionados con esta paciente, ¿no? Y qué edad gestacional tienen, ¿no? La principal complicación materna que existe es el SID, ¿no? El SID generalmente ocurre cuando hay un desprendimientos en gran cuantía que superan el 50% de la superficie placentaria, y por lo general siempre se asocian a óbitos. Si hay un óbito, podemos pensar que hay un grado de desprendimiento cuantioso para que pueda producir un óbito fetal. Se acompañan también estos de sufrimiento fetal, muertes fetales, puede haber rupturas, y lo que más se teme es el útero de Courvalier, ¿no? El útero de Courvalier es una patología donde muchas veces la paciente ya no va a poder, va a ocurrir una hemorragia postparto por atonía uterina, y para salvaguardar la vida de la madre muchas veces se tiene que hacer una histerectomía, ¿no? En la siguiente imagen vamos a ver lo que es la foto. Esta es una infiltración del útero de Courvalier, donde toda la sangre extravasada por detrás del útero y por delante de lo que es la placenta va a infiltrarse dentro del miometrio, dentro de todo el útero. Entonces, esta consistencia dura, o más bien blanda, porque no va a tener ese globo de seguridad espinal que va a ser duro, va a ser muy blando, va a conllevar al útero de Courvalier, donde no va a permitir que esto se contraiga. Por lo menos acá hay si yo veo solo esta cara anterior, un 70, 80% infiltrado, ¿no? Yo no veo lo que es en la foto la cara anterior o la cara posterior, donde nos permita determinar, ¿no? Muchas veces, como les digo, dependiendo a la intensidad
ese proceso de desprendimiento, podemos ver el útero, así tal cual como lo ven ustedes, así se ve en las cesáreas. Lo que están a los costados son los ovarios, ¿no? Blancos, nacarados, pequeños, de 3 centímetros aproximadamente. Lo que está a los lados son las trompas, con unas cuerditas. Es así como se ve. Y muchas veces, para poder salvar la vida de la madre, terminamos haciendo histerectomía, ¿no? Si es una paciente multípara, muchas veces no hay ningún tipo de repercusión psicológica en la madre, pero si estamos hablando de que es una paciente con un primer embarazo, entonces ahí sí hay repercusiones fatales psicológicas para la madre, el padre y la familia, ¿no? Siguiente. La otra patología que vamos a tocar es lo que es la ruptura uterina. Siguiente, por favor. La ruptura uterina muchas veces se va a asociar con cirugías previas, ¿no? Siempre tiene que haber cirugías previas para que se produzca. Eso es lo que normalmente ocurre, ¿no? Pero hay situaciones que es una mínima cantidad donde no hay ni cirugías previas y que puede llevar a una ruptura uterina. Entonces, esta la vamos a definir como una solución de continuidad de la pared del útero, donde va a estar localizado con mayor frecuencia en el segmento inferior, ¿sí? Con o sin expulsión del feto durante el embarazo o el trabajo de parto. No necesariamente tiene que estar en trabajo de parto para que se pueda producir una ruptura uterina. En la mayoría de veces sí está asociado con contracciones uterinas. Siguiente. Entonces, la frecuencia se trata de una circunstancia estética poco frecuente, ¿no? Felizmente, donde se produzca hasta un 1%, digamos, de todos los partos, ¿no? Y el riesgo se va a incrementar, sobre todo en pacientes que presentan antecedentes cesáreos, ¿no? Va a ser un poco mayor, de 1.5, donde pueden ocurrir rupturas y estas rupturas tienen que ser donde haya un centro de atención primario o hospital donde puede intervenirse directamente de manera rápida a estas pacientes. Siguiente. La etiología, la causa más común de la ruptura, la mayoría están asociadas a cirugía de cesárea previa. En los países en vías de desarrollo, la causa o la etiología más frecuente es el parto traumático, la hiperdinamia uterina, ¿no? Cuando no se controla, las rupturas traumáticas por múltiples causas, ¿no? Como accidentes de tránsito, agresiones, o versiones externas que muchas veces se intenta, o grandes extracciones a veces. Es un poco común, pero sí se debe mencionar que existen, ¿no? Siguiente. Para los factores de riesgo de cabeza, o de cabeza está lo que es la cirugía uterina previa, ¿no? Que tenga una cesárea previa, que tenga una cirugía a nivel de lo que es el útero, que son las miomectomías también, ¿no? El parto vaginal traumático, puede ser instrumentación, versión, grandes extracciones, incluso la maniobra de Christeler puede llevar a una ruptura uterina, ¿no? En la actualidad, esta maniobra está contraindicada, no se realiza, no se debe realizar. En lo que es partos podálicos, distosia de hombros, también están relacionados. La hiperdinamia uterina, ¿no? Que las contracciones sean intensas, y no haya un control sobre eso, puede llevar a una ruptura uterina. La distensión uterina excesiva también, ¿no? La hiperestimulación uterina, que nosotros no sepamos administrar la oxitocina o el misoprostol. Estos son ya estrategias iatrogénicas, donde no sabemos cómo se utiliza, cuándo se utiliza, entonces podemos ocasionar una ruptura uterina. Sobre todo el misoprostol en cirugías previas, ¿no? Eso está contraindicado, no se debe utilizar. La versión cefálica externa, la multiparidad, hipoplasias, malformaciones del útero, también están relacionadas porque no existe un campo adecuado del útero
El antecedente de legrados uterinos a repetición, muchas veces hay pacientes con 4, 5, 6 legrados. Eso desgasta lo que es la pared y puede llevar a una ruptura uterina. El acretismo placentario también está relacionado y los traumatismos externos. Siguiente. Entonces, la ruptura uterina se va a clasificar de dos formas. Una ruptura completa y una ruptura incompleta o simple o de dehiscencia, ¿no? Antes que ocurra una ruptura, siempre vamos a hablar de una inminencia de ruptura. La ruptura completa es donde va a haber una solución de continuidad que va a afectar todas las estructuras de la pared uterina. O sea, todas las estructuras que cubren tanto el endometrio, miometrio, la serosa van a estar afectadas. Va a haber una solución de continuidad y va a estar expuesto directamente. En cambio, la ruptura completa, la incompleta, perdón, no está afectado todo el espesor de la pared. Muchas veces, y la mayoría de veces en estas rupturas incompletas, cuando nosotros aperturamos cavidad, vemos el peritoneo visceral que está cubriendo. El peritoneo visceral es una estructura bien delgada, pero resistente, que va a hacer que el feto no se salga por completo. Eso es lo último que se va a romper y pueda el feto exponerse a la cavidad abdominal. Siguiente. La clínica de una ruptura completa, como ustedes pueden imaginarse, ¿no? Va a haber un compromiso del feto, va a haber alteraciones cardíacas fetales, va a haber una disminución o el cese de la dinámica. Una vez que se rompe, ya no hay contracciones, no existen esas contracciones. O existe, pero nosotros no lo vamos a poder sentir, porque al momento de palpar, no vamos a palpar ya el útero, porque el efecto de la contracción a nivel del útero va a ser que poco a poco el útero se vuelva pequeño. Es como cuando uno da el parto. Cuando hay un parto, el útero automáticamente se pone en automático y se empieza a contraer solo. Entonces, si va a haber una ruptura completa y el feto va a estar expuesto, el útero de por sí se va a ir contrayendo solo. Eso es lo que normalmente hace el útero. Y eso va a ocasionar que el feto se exponga a la cavidad y haya un ascenso de la presentación. Nosotros queremos hacerle tacto y no vamos a poder encontrar la cabeza, porque ha ascendido, la cabeza ha ascendido, porque la división que ha habido en el útero va a hacer que el segmento inferior también se contraiga. Va a haber un dolor abdominal agudo que al momento la paciente lo va a decir, pero después de la ruptura esto va a calmar. Un compromiso hemodinámico a la madre intenso, donde va a haber una taquicardia, hipotensión, shock. Recordemos que las arterias uterinas son vasos arteriales donde proporcionan bastante cantidad de sangre y la pérdida masiva que puede ocasionar compromete tanto a la madre y al feto, ¿no? La madre está totalmente comprometida, donde, como les decía, si no está en un centro de atención, las mamás se mueren con esta patología. Es muy importante poder diagnosticar antes que se rompa, porque son cuadros muy aparatosos que no te dan mucho tiempo. Las partes fetales, como van a estar expuestas, las vamos a poder palpar mucho más fácil, porque el útero muchas veces, incluso haciendo las maniobras de Leopold, nos permite tocar algunas estructuras, pero esto al estar casi expuesto a la parte superficial de la piel, vamos a poder tocarlas con facilidad. Va a haber una hemorragia vaginal, a veces no lo hay, porque la presentación, la cabeza, ejerce también presión a nivel del segmento inferior, y muchas veces no vamos a ver esa hemorragia que quisiéramos ver. Las lesiones vesicales uretrales son muy frecuentes, ya que al hacerse una ruptura espontánea, ¿no? No va a tener una dirección y que puede afectar directamente lo que es, sobre todo, la vejiga, ¿no? Siguiente. En caso de la inminencia de ruptura uterina, ¿qué quiere decir? Antes de que se produzca la ruptura uterina,
va a existir signos clínicos, como por ejemplo, un dolor abdominal a nivel de hipogastrio. La paciente lo va a decir, tengo dolor a nivel de la cicatriz, que esto no va a calmar, o sea, al momento de producirse la contracción, va a estar presente después de la contracción y antes de la contracción, todo el tiempo va a estar un dolor persistente a nivel del segmento uterino inferior. O sea, y tú le tocas, la paciente expresa dolor. Cuando hacemos esa evaluación, debemos distraer a la paciente para ver que no se trate de algún tipo de confusión, pero al momento de hacer una palpación suave, la paciente va a saltar, ¿no? Así como cuando tenemos una patología. Existen los signos de lo que es el anillo de retracción de Ball, donde se eleva por encima del límite en el parto normal, o sea, en la distancia entre el pubis y el ombligo, va a existir un anillo, ¿no? Un anillo como una cuerda, donde se va a evidenciar clínicamente. El aumento de las contracciones uterinas, tanto la hiperdinamia, puede llegar a producir una tetanía a nivel del útero, una contracción tan intensa donde no vamos a poder palpar muchas veces después de la ruptura. Pero antes de eso sí vamos a poder palpar, donde el útero va a estar totalmente duro, no va a tener una relajación y lo vamos a poder sentir a través de la evaluación física. La palpación de los ligamentos redondos. Los ligamentos redondos son dos cuerdas, son dos ligamentos donde sujetan la parte anterior del útero y no permiten que el útero se vaya hacia adelante, ¿no? Estos al momento del embarazo llegan a distenderse también o crecer conforme avance el embarazo, y cuando va a haber una ruptura o cuando va a haber una inminencia de ruptura, estos ligamentos se van a poner tensos, porque justamente hace que el útero se ponga en posición central y va a dibujarnos lo que es el signo de Frommel, donde nosotros vamos a poder palpar a cada lado de la paciente por la región hipogástrica como una cuerda, ¿no? La vamos a sentir, a la cual se va a denominar el signo de Frommel. La paciente también se va a mostrar taquicárdica, va a haber grados de ansiedad, inquietud, dolor. Entonces, estos son signos de una inminencia de ruptura que si vemos estos dos signos, debemos hacer todo lo posible para que el embarazo termine. Siguiente. El signo de Ball, como les decía, si nosotros somos bien observadores, ¿no? Vamos a poder ver ese anillo que se va a formar, que va a ir desde el ombligo hasta la sínfisis púbica, ¿no? Vamos a ver que hay como dos mitades, ¿no?, que se están produciendo y a la que se va a denominar también signo en reloj de arena, ¿no? Gráficamente en esta imagen se puede diferenciar, ¿no?, donde el segmento inferior va a ascender a la parte superior, es un signo inminente de una ruptura uterina. Siguiente. El signo de Frommel, como les decía, esta es una vista de la cara posterior del útero, es como que estaríamos por detrás de la madre y estamos viendo directamente el útero. Los ligamentos redondos son los que están en la parte superior, ¿no? La parte superior son como dos cuerdas que sostienen al útero, ¿sí? Y por la parte posterior de esta va a estar lo que son las trompas y el ovario, tal cual como lo vemos acá. Entonces, al momento de distenderse y por el crecimiento que va a producir el útero, estos se van a tensar, ¿no? Y esto va a dar este signo, a lo cual se va a denominar de Frommel, por la tensión que existe en los ligamentos redondos. Siguiente. Entonces, la clínica de una ruptura incompleta va a ser distinta, ¿no? La paciente puede notar un dolor no muy intenso y generalmente nos va a decir que está a nivel de la cicatriz. Muchas veces
las pacientes a veces no sienten ese dolor, no se suele reconocer. Ya nosotros cuando operamos, ya nos podemos dar cuenta que ha habido una ruptura incompleta y donde lo único que cubre es el peritoneo visceral, ¿no? Puede existir una pequeña hemorragia, ¿no? Pero lo que se realiza es generalmente la sutura de esa ruptura, que por lo general se realiza a nivel de segmento inferior, no se da en otros lados, ¿no? Y por el antecedente de una cesárea previa. Justo en esa incisión donde se realiza la cesárea, muchas veces ocurre esta ruptura incompleta. Se dan con más frecuencia en países con antecedente cesárea, ¿no? En 0.8 hasta el 1% de los pacientes que muchas veces intentan un parto vaginal. Al momento de nosotros también permitir que estas pacientes den un parto, al momento de hacer un tacto vaginal después del alumbramiento, después del parto, podemos sentir. Recordemos que después del parto, toda nuestra mano puede ingresar dentro de cavidad vaginal y poder hacer incluso una maniobra de evaluación, podemos incluso hacer un alumbramiento manual. Entonces, esa evaluación que nos permite, después del alumbramiento, hay una apertura buena y nos permite evaluar si es que existiera una ruptura incompleta, ¿no? Generalmente en estas pacientes no se hace nada, las rupturas incompletas solo se las observa y se ve cómo van evolucionando, no necesitan cirugía. Siguiente. El manejo de estas pacientes hay que permitirse una vía, de todas maneras, catéter 18, hay que administrar bastantes líquidos. Si existiera algún signo de hipovolemia, entonces sí debemos activar la clave roja. Generalmente esto en las rupturas completas. Colocar una sonda Foley para ver el control de diuresis, o si hay un compromiso de vejiga, ¿no? Administrar oxígeno con un catéter nasal a 3 litros por minuto, control estricto de funciones vitales cada 10 minutos, o sea, hasta que se produzca la cesárea, la cirugía o una laparotomía, ¿no? Interconsulta UCI para que pueda manejar lo que es la hipoperfusión si es que no se puede controlar, ¿no? Y el manejo de las hemorragias posparto ahora son, ¿no? En primera instancia, lo que son cloruro de sodio, solución fisiológica, y posteriormente sangre, ¿no? De ser necesario. Siguiente. Si es que tenemos una sospecha del diagnóstico de inminencia uterina, entonces debemos terminar lo más antes posible el parto por vía cesárea. O sea, si ya vemos signo de Frommel, el signo de Val, entonces ya debemos terminar el embarazo independientemente de la edad gestacional. Si el diagnóstico de ruptura uterina se realiza intraparto, ¿no? Podemos hacer una laparotomía inmediata, extraemos el feto, la placenta y revisamos lo que es cavidad, ¿no? La vejiga, recto, si es que hay algún tipo de compromiso de otro órgano que no sea solo el útero. Posteriormente hacemos una reparación quirúrgica de las estructuras que hayan estado afectadas, ¿sí? Muchas veces, a veces cuando hay rupturas grandes, extensas, y hay compromiso de vejiga, el urólogo es quien nos acompaña o directamente se llama para que pueda realizar la reparación de la vejiga o el recto, si es en el caso del cirujano, ¿no? En el puerperio inmediato, el parto vaginal tiene que hacerse 2 horas de control estricto, ¿no? Si se sospecha de dehiscencia o ruptura de la cicatriz, debemos hacer a la revisión digital, ¿no? Lo que le mencionaba, podemos revisar digitalmente y demostrar su integridad o no. A través de la palpación podemos determinarlo. Siguiente. Hay otras causas de hemorragia de las cuales existe en la segunda mitad del embarazo, ¿no? Y dentro de estas vamos a tener lo que es el eclectismo placentario, que está muy relacionado a las cesáreas, la basa previa, traumatismos genitales que puedan existir, traumatismos cervicales como son, lesiones cervicales como pólipos, neoplasias,
o incluso las relaciones sexuales cuando son muy bruscas o no son consentidas, pueden producir hemorragias, ¿no? Tapón mucoso o alguna causa que no se ha descubierto, puede ser incluso una cervicitis. Entonces, no solo nos debemos enfocar en esas 3 patologías, existen otras, ¿no? Dentro de estos, el acretismo placentario es una de las que toma mucha importancia, ya que ahora en la actualidad está muy relacionado con lo que es el antecedente cesárea. Esta es una patología muchas veces grave, ¿no? Donde hay una herencia normal de la placenta en el sitio de implantación, ya que las vellosidades coriales penetran lo que es la vesícula basal y a través de estas llegan hasta el miometrio, hasta la parte de la serosa y pueden invadir otros tejidos como es la vejiga, el que está más próximo a estas estructuras. Existen 3 tipos de acretismo placentario. Existe la placenta acreta, la percreta y la increta, dependiendo cuánto de profundidad es la invasión que ha producido. Siguiente. Entonces, las placentas acretas, o sea, las que directamente se insertan en el miometrio, es felizmente el 80%, o sea, es en más cantidad. A diferencia de la placenta increta, donde ya no solo sobrepasa el miometrio, sino invade el miometrio, y esta se va a presentar en un 15%. Y la percreta, que puede invadir hasta la pared vesical, ¿no? Y otros órganos adyacentes, ¿no? Hasta el recto puede producirse una invasión. Entonces, en estos casos ya es muchísimo menos, un 5%. No he visto hasta ahora yo ninguna paciente con esta patología, pero por referencia de otros colegas que sí lo han visto, y generalmente es ahora donde se realizan mucho más cesáreas, vamos a ver con más frecuencia, ¿no? El principal factor de riesgo de estas patologías es la placenta previa insertada sobre una cesárea previa. El antecedente de una paciente que haya tenido cesárea, debemos determinar si es que hay algún grado o signo o evidencia de acretismo placentario. Estas se van a ubicar en el segmento inferior porque es un área pobre de desidualización. O sea, el 80% de las placentas acretas van a estar directamente relacionadas con placenta previa. O otros tipos de cirugías como las miomettomías, los legrados repetitivos, extracción manual de la placenta, donde van a tener bastante mayor riesgo y otros factores predisponentes a presentar una placenta previa, ¿no? Debemos estar atentos a las pacientes que tienen una cesárea anterior previa. Siguiente. Entonces, a mayor cantidad de cesáreas, va a haber mucho más riesgo de placenta. Si existe una placenta previa, el riesgo aumenta más. O sea, si no tenemos ningún tipo de cesárea, ningún tipo de cirugía, un 3%, ¿no? Si ya tenemos una cesárea previa, un 11%. Si hay 2 cesáreas previas, la evidencia aumenta, ¿no? Un 40%. Si hay 3 cesáreas previas, 61%. Y si hay 4 o 5 cesáreas previas, 67%, ¿no? O sea, la probabilidad a más cesáreas es mucho mayor, y es por eso que se debe determinar cuál es su localización exacta de la placenta en pacientes cesáreas anteriores. El diagnóstico vamos a hacer a través de la ecografía Doppler. Es la única manera de poder determinar. No existe clínica que nos pueda decir que estamos frente a un acretismo, a excepción de que se haya producido una placenta percreta. ¿Qué quiere decir? Que haya invadido la vejiga, y eso sí nos puede dar signos de hematuria, ¿no? Cuando hay una desaparición o irregularidad del área hipoecogénica, lo que es la retroplacentaria, entonces ahí vamos a poder determinar a través de la ecografía 2D, ¿no? El grosor miometrial lo podemos medir, tiene que estar inferior a 1 milímetro. Las múltiples dilataciones vasculares, lagunas placentarias, áreas hipervascularizadas, que nosotros al momento de
poner el Doppler nos va a dar color y la evidencia de flujo sanguíneo alto, irregularidades, o hay un signo de aislamiento que se presenta en la sensibilidad, que es mucho más elevada, y se va a caracterizar por el flujo turbulento, ¿no? Nosotros medimos esa velocidad y nos va a dar mayor a 15 centímetros por segundo, ¿no? Eso se hace a través de la ecografía Doppler, ¿no? Presencia de tejido placentario, vasos en el margen uteroplacentario de la interfaz tanto uterina como la vejiga, y que podemos ver evidentemente a través de la ecografía que hay una invasión de la vejiga. Se utiliza la ecografía Doppler 2D, pero la resonancia magnética en realidad es el gold estándar ahora, ¿no? Pero si nosotros utilizamos una ecografía Doppler tridimensional, podemos, incluso la resonancia puede quedar de lado y solo hacer una ecografía 2D o una ecografía tridimensional y podemos determinar el diagnóstico. Estos son los signos que se pueden ver, unas imágenes hipoecogénicas en la figura A, la vascularidad que podemos ver a nivel de lo que es la figura B, el límite o la interfaz miometrial, el grosor miometrial que va a estar menor a 1 centímetro, ¿no? El lado izquierdo va a ser la vejiga, el lado derecho va a ser la vejiga, que es más oscura, y el lado izquierdo es la placenta, ¿no? Y en la figura D vamos a ver que toda esa parte anterior, por detrás de las flechas, es la vejiga, y vamos a ver que sobrepasa la placenta a la integridad que tiene la vejiga, ¿no? La vejiga generalmente es un segmento bien delimitado, pero en este caso bien se ve interrumpido por lo que es la placenta, ¿no? Donde dibujan directamente las flechas en la figura D. Siguiente. El manejo directamente y la decisión del momento del parto debe individualizarse en cada paciente, ¿no? Se recomienda que estas cesáreas deben ser planeadas, pero no solo a la paciente decirle que va a ser una cesárea común y cualquiera, sino va a ser una cesárea histerectomía. Generalmente las pacientes asintomáticas, donde no tienen síntomas, se debe planear. Cuanto más antes al término del embarazo, mucho mejor. Generalmente las guías lo dicen que deberíamos terminar a las 36 a 37 semanas. No debemos pasar de este tiempo porque el compromiso es mucho mayor, ¿sí? Y en pacientes que ya tienen síntomas, se recomienda ya terminar a las 34 semanas. Síntomas, ¿qué quiero decir? Con la hematuria, tal vez hay una invasión, una paciente, un acretismo o un acretismo de tipo pércreta, donde ha invadido lo que es la vejiga, y a medida que avanza más la gestación, el compromiso es mucho mayor, y por eso es que se recomienda en las pacientes sintomáticas terminar la gestación. Otros síntomas no hay. Puede haber invasión de recto, sí, y puede producir estreñimiento, tal vez sangrado, o cualquier otro síntoma, entonces eso se debe determinar, ¿no? El recto muchas veces con la ecografía 2D no la vamos a poder determinar. Ahí sí necesitamos de lo que es la resonancia. Siguiente. Otra patología de lo que es la hemorragia, y esto ya es lo último, es la vasa previa, ¿no? La vasa previa son presencia de vasos fetales, vasos fetales en las membranas, ¿no? Donde estas van a estar desprotegidas de tejido placentario o de cordón, y estas pueden llegar a atravesar lo que es el orificio cervical, ¿no? Aquí como se ve en la imagen con la flecha rosada, directamente estos vasos que existen a nivel antes de la presentación pueden producir hemorragia y pueden llegar a afectar directamente al feto, ¿no? Su incidencia global es baja, felizmente, oscila entre el 1, un parto de cada 2.000 a 6.000 gestaciones, y aumenta la presencia dependiendo de los factores de riesgo que puedan existir, ¿no? Siguiente. Acá vemos algunas imágenes, como por ejemplo, no solo es vasa previa, sino la inserción velamentosa, ¿no? Acá podemos ver en esta imagen donde en
En el amnios, normalmente no debería verse estos vasos grandes, de gran turbulencia, dilatados. No deberían existir, solo debe haber amnios, o sea, no debe haber vasos dentro del amnios, pero en este caso sí hay, y a eso se le va a denominar inserción velamentosa, ¿sí? O en el caso de placentas accesorias, ¿no? Como podemos ver, acá está la principal en el lado izquierdo y la pequeñita, la accesoria, va a estar en el lado derecho, ¿no? Que es pequeña, donde van a estar conectados a través de vasos. Siguiente. La clínica, dentro de estas va a haber una hemorragia, una merotrorragia, y generalmente va a ocurrir tras la ruptura de las membranas. Antes de esto no va a existir ningún tipo de síntoma. Esta hemorragia va a afectar directamente al feto. El registro cardiotocográfico va a existir desaceleraciones, bradicardia, donde nos va a poder avisar, como quien dice, que el feto está afectado por esta patología. Y la ruptura de una vasa previa es mortal, sobre todo para el niño, ¿no? Que actúa directamente, puesto que implica su exsanguinación. Excepcionalmente puede haber sangrado sin ruptura. Puede existir, pero es muy poco probable. Generalmente se acompaña con rupturas. Siguiente. El diagnóstico lo vamos a hacer a través de la ecografía transvaginal o vía transabdominal, ¿no? Pero siempre con la aplicación de Doppler, ya que esto va a constituir el método de diagnóstico de elección. Hay signos ecográficos que se puede determinar donde podemos ver la línea ecográfica a través del OSI, o sea, en escala de grises, ¿no? Puede haber un hallazgo de vaso o arterial o venoso en el OSI, ¿no? Que es de origen fetal con la aplicación tanto del Doppler, y descartar que se trata de un asa libre de cordón, ¿no? Debemos también intentar visualizar el trayecto del vaso. No siempre es posible, pero debemos buscarlo, ¿no? ¿Dónde está insertado a nivel placentario o del cordón? O sea, ¿dónde está ubicado directamente? Porque al momento de hacer la amniorexis, ahí es donde vamos a tener problemas. Siguiente. El manejo de este tipo de hemorragias, muchas veces, si es un buen ecografista, vamos a poder diagnosticar, ¿no? Pero las hemorragias generalmente se presentan intraparto o anteparto, dependiendo si es que la paciente se le hizo el diagnóstico, ¿no? Muchas veces ya vienen con una ruptura y hay una pérdida de bienestar fetal, ¿no? En esos casos, si es que existiera eso, entonces debemos hacer una cesárea, ¿no? Para evitar que se afecte el feto o que se muera, ¿no? Directamente. Dentro de todas estas hemorragias, de las cuales hemos tocado las principales, la vasa previa y el acretismo son patologías asociadas, ¿no? Sobre todo el acretismo, que se asocia a cirugías. Si es que no hay eso, es muy poco probable que se produzca, ¿sí? Pero debemos determinar cuando hay pacientes cesáreas anteriores de que estas pacientes deben pasar por un screening más estricto, mucho más evaluado, ubicación de la placenta sobre todo, si es que en algunos casos ustedes llegan a ver este tipo de pacientes. Siguiente. Chicos, eso sería todo. Si tienen preguntas, les escucho. Preguntas, Daniela. No, doctora. La otra Daniela Francesca. No, pero no tengo preguntas. Vuestro examen es el día martes. Ya saben, chicos, que todo es con casos clínicos. Siempre tienen que basarse en lo que es la clínica que tiene cada paciente, y cada patología siempre va a ser distinta.
y va a depender mucho de la clínica que presenta o qué tipo de hemorragia nos estamos enfocando, ¿no? Siempre en la parte obstétrica, la ecografía es un apoyo diagnóstico que tenemos muy bien a la mano y la mayoría, si no todos los ginecólogos, manejamos lo que es la ecografía y nosotros el diagnóstico lo podemos comprobar a través de la ecografía, ¿no? Podemos hacer Doppler o una ecografía simple, nos pueda poder determinar de qué patología estamos hablando, pero sin primero determinar la clínica, ¿no? La clínica es la que nos va a orientar. Y si no preguntamos la clínica, pues no vamos a llegar a un diagnóstico, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora. Bueno, ¿podría coexistir una placenta previa y un desprendimiento prematuro de placenta? No, no está descrito, pero puede ser que exista, pero es un poco difícil, a no ser que haya un antecedente traumático, ¿no? Que pueda haber, ¿no? Pero las dos patologías juntas sería muy raro que se presenten, ¿no? Generalmente no están descritas. Sí, doctora. Ok, buena pregunta, Pedro. Josimar, Aldo. Ya chicos, si no tienen preguntas, nos quedamos aquí. Si que alguien quiere hablar, hable por favor, o escriba. No, nadie quiere hablar. Chicos, entonces nos quedamos acá. Suerte en vuestro examen. Lean para que no les cuelgue la doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.